Hace 3 años, mis empleadores me habían pedido que recuperara un objeto en particular, pero ese día me fui con mucho más que una simple baratija. Había estado empleado durante varios años en una tienda de antigüedades llamada Un Momento en el Tiempo, y me gustaba mi trabajo. Conocía a mucha gente interesante y encontraba objetos raros de igual interés. A menudo, mis ancianos empleadores, una pareja casada conocida como los Hudson, me enviaban a recoger objetos que habían sido donados a la tienda. A veces, el viaje era solo unas pocas cuadras, y otras veces tenía que dejar la ciudad para ir a las afueras. Al final, mi último viaje me llevaría más lejos de lo que jamás había imaginado posible. La recogida del objeto parecía bastante sencilla. Ir a la casa, recoger el baúl y llevarlo de vuelta a la tienda. Pero cuando finalmente llegué a la casa ese día, fue todo menos sencillo. Mientras conducía más adentro del bosque y hacia la gran propiedad, los pájaros dejaron de cantar. Los insectos dejaron de zumbar e incluso el viento pareció detenerse. La casa había sido claramente abandonada y lo había estado durante algún tiempo. Lo que una vez fue una hermosa cabaña de troncos de 2 pisos a orillas del lago era ahora una estructura en descomposición cubierta de enredaderas salvajes y malezas sin cortar que bloqueaban las ventanas del primer piso. El tejado estaba ennegrecido por un incendio, y un gran agujero en el tejado que seguramente permitía que los elementos diezmaran el interior tan severamente como el exterior. Moviéndome a través de las espesas malezas, siguiendo lo que quedaba del camino delantero, llamé a la puerta, pero no recibí respuesta. Volví a llamar, pero no se podía negar que no había nadie en la casa. Comparé los números descoloridos de la dirección de la casa con la información que me habían dado, y era la casa correcta. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, este se cayó de la puerta podrida y aterrizó en el porche de madera con un fuerte golpe. La puerta se abrió lentamente por sí misma. Me asomé al interior, miré alrededor y no vi nada moverse. Más enredaderas serpenteaban por el suelo como una alfombra natural. No había muebles en toda la casa. Todo lo que quedaba era un reloj de pie roto y una chimenea larga e inactiva. Pude ver que las ventanas en el área distante de la cocina estaban rotas y sucias. Y había un único dormitorio que también estaba vacío. Pequeños círculos en el suelo sucio indicaban que los muebles habían estado una vez en la habitación, pero habían sido retirados recientemente, al parecer. El baño contiguo era un desastre. Las tuberías ya no goteaban, ya que el óxido incrustaba las fugas. El espejo del botiquín había sido roto. Revisando los armarios, no encontré nada más que una percha de alambre suelta. En la pared de la cocina, había un teléfono. Lo levanté y escuché el botón del auricular. No oí nada. Ni tono de marcado. Ni señal de ocupado. Solo silencio. Colgué el teléfono. Volví a llamar, pero la casa permaneció en silencio. Excepto por mis propios pasos contra las tablas de madera deformadas. La escalera en sí era una historia aparte. Las enredaderas envolvían el lateral de las escaleras y se enrollaban por la barandilla. La mayoría de los escalones estaban agrietados y astillados, y otros escalones faltaban por completo. Un pensamiento ominoso entró en mi mente. ¿Quién puso el baúl en donación? Mientras subía las escaleras, no pude evitar sentir que alguien me observaba. Mi piel comenzó a erizarse con una creciente inquietud. El segundo piso era una habitación en sí misma, que se extendía a lo largo y ancho de toda la casa. El agujero en el tejado proyectaba un único y potente haz de luz solar cuando las anchas ramas de los árboles sobre la casa permitían el paso de la luz. En el centro de este haz de luz había un único baúl. Di un paso hacia el baúl y oí los pasos rápidos de un niño pequeño corriendo detrás de mí. Me quedé inmóvil, y miré por encima del hombro rápidamente, pero no vi nada, y todo volvió a quedar en silencio. Llamé, pero no recibí respuesta. Quería coger el baúl y salir de esa casa lo más rápido posible. Me arrodillé frente al baúl y comprobé la cerradura, pero estaba asegurada. Me sequé el sudor de la cara y miré a mi alrededor en un débil intento de encontrar algún tipo de herramienta para abrir la cerradura.
Cuando mis ojos se apartaron del baúl, la cerradura comenzó a traquetear ruidosamente. Salté hacia atrás y miré fijamente el baúl, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Con una mano temblorosa, probé la cerradura de nuevo y esta vez estaba suelta. Quité la cerradura del baúl y respiré hondo mientras abría lentamente la tapa. Dentro del baúl, encontré lo que parecían recortes de periódico y una única bolsa de terciopelo rojo. Abrí la bolsa y saqué una muñeca de porcelana. La sentí en mis manos y la estudié. La sensación de inquietud regresó con fuerza. La muñeca misma parecía tan de otro mundo. Era la muñeca de una niña pequeña. Llevaba zapatos bicolor negros y blancos y medias blancas, con un sombrero de ala circular blanco como la nieve en la cabeza. Su vestido también era blanco como la nieve, llegando hasta las rodillas de la muñeca y hasta la mitad de sus brazos. Una faja roja estaba atada a la cintura de la muñeca con una horquilla roja prendida en su cabello. Su cabello era del negro más profundo, más negro que el carbón. Su cabello le llegaba hasta la cintura y tenía flequillo cortado justo donde deberían haber estado sus ojos. La cara de la muñeca estaba en blanco. Sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo un lienzo en blanco que era aún más blanco que su vestido. Deslicé cuidadosamente la muñeca de nuevo en la bolsa y la puse en el suelo junto a mí. Volviendo a meter la mano en el baúl. Lo revisé en busca de otros objetos, pero solo encontré más recortes de periódico. Al menos eso creí que eran recortes. Vislumbré una extraña imagen en los recortes y vi que era un antiguo artículo de periódico. El artículo hablaba de un misterioso incendio que ocurrió en la casa. Nunca se dio una explicación y el caso seguía siendo investigado. Otro artículo hablaba de misteriosas muertes de animales en la propiedad. Un tercer recorte hablaba de una niña pequeña que se ahogaba. Y así sucesivamente, cada artículo que recogía hablaba de una tragedia tras otra, todas ocurriendo en la casa o en su propiedad. Las fechas se remontaban a 70 años, y en cada foto que acompañaba los artículos, veía el mismo nombre de la persona que supuestamente era responsable de todas las tragedias. Caroline. Así como el mismo objeto. La muñeca. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Extendí la mano para coger la bolsa de terciopelo con la muñeca, pero mi mano solo encontró el suelo. Miré la bolsa, y había desaparecido. Un golpe desde atrás captó mi atención. Me di la vuelta y vi la bolsa en medio del suelo. Dentro de la bolsa se distinguía la forma de la muñeca, sentada erguida. Ahora mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi cabeza. Agarré la muñeca, la tiré al baúl, cerré la tapa de golpe y arrastré todo por las escaleras. Mientras arrastraba el baúl por la puerta principal, la puerta misma se cerró de golpe por sí sola. Fue una lucha levantar el baúl y meterlo en la parte trasera de mi camioneta, pero logré hacerlo gracias a la adrenalina inducida por el miedo. El viaje de regreso a la tienda pareció durar aún más que antes. Todo el tiempo, seguí mirando por el espejo retrovisor el baúl y la caja de la camioneta. Cada vez que apartaba la vista, oía un extraño ruido de rasguño, como si una rama de árbol se arrastrara contra el tejado de una casa. Tan pronto como entré en el estacionamiento de la tienda, corrí para informar a mis jefes de la entrega. La señora Hudson pudo ver que estaba molesto, y me sentó y me pidió que le contara lo que había sucedido, mientras el señor Hudson iba a revisar el baúl. Antes de que pudiera siquiera comenzar mi historia, oí la débil voz del señor Hudson pidiendo ayuda mientras caía sobre la grava del estacionamiento. Con la señora Hudson a mi lado, me arrodillé junto a él y le busqué el pulso en el cuello, pero no pude encontrarlo. Estaba muerto. La señora Hudson comenzó a entrar en pánico, así que le dije que corriera adentro y llamara al 911 mientras yo intentaba desesperadamente la RCP. Miré a mi alrededor tratando de averiguar qué había causado el colapso del señor Hudson cuando noté que el baúl se había abierto. La tapa estaba sostenida por la cerradura que se había doblado en un ángulo extraño. En el interior de la tapa del baúl había pequeños arañazos, casi como marcas de garras, como si alguien o algo hubiera estado encerrado dentro. Los paramédicos y la policía llegaron a la tienda,
pero era demasiado tarde. El señor Hudson había muerto de un aparente ataque cardíaco masivo. Mientras la ambulancia se alejaba con el cuerpo del señor Hudson, y la policía se llevaba a la señora Hudson a un lado para interrogarla, me acerqué cautelosamente al baúl abierto. Dentro del baúl estaba la bolsa con la muñeca. Estaba de nuevo sentada erguida. Abrí la bolsa y saqué la muñeca. Pequeñas abrasiones y suciedad cubrían las pequeñas manos y dedos de la muñeca. Coincidían perfectamente con las marcas en la tapa del baúl. El papel quebradizo que había sido arañado comenzó a desprenderse, revelando la madera antigua detrás. Extrañas marcas desfiguraban la madera. Como un grabado quemado, quité el papel y vi un nombre. Caroline. Volví a meter la muñeca en el baúl y traté de cerrar la tapa de golpe, pero ya no cerraba. Incapaz de soportar la pérdida de su marido, la señora Hudson cerró la tienda. Ella murió de un derrame cerebral 2 semanas después. En cuanto a Caroline, el nombre que le había dado a la muñeca, no podía sacármela de la cabeza. Soñaba con una niña sin rostro todas las noches, y oía pequeños pasos corriendo por mi apartamento a todas horas del día. Cada vez que pasaba en coche por la tienda de antigüedades cerrada, la veía de pie en la ventana, mirando hacia afuera, con sus ojos en blanco. La puse en eBay junto con el baúl y los artículos de periódico. Tan pronto como fue comprada, mi pesadilla cesó y mi apartamento volvió a estar en silencio. Pero la imagen más inquietante que Caroline dejó fue la fotografía que le había tomado cuando la puse en subasta. Al principio, la imagen parecía normal y así se mantuvo hasta que fue enviada. Fui a borrar la foto, ya innecesaria, de mi portátil cuando vi en la miniatura que la cara de la muñeca era diferente. Sus ojos eran cuencas negras y tenía los labios pintados de un rojo rubí, ligeramente torcidos hacia arriba en una sonrisa siniestra. Hice clic en la miniatura para ampliar la imagen, pero cuando lo hice, la cara volvió a su expresión en blanco de la nada. Borré la imagen de mi ordenador, pero no pude sacarme de la mente sus ojos ni su sonrisa.